estamos acá en Café Literario Adela, entrevistando a Nora Pojomovsky por su libro Parir en tierra ajena. Estamos a mesa llena, vamos a empezar hablando con Marcelo, el rabino del Centro de la Unión Israelita de Córdoba. Voy a preguntar a Marcelo, ¿por qué se te ocurre o cómo te surge la idea, Marcelo, de prologar este libro? La verdad es que los cuentos son realmente impresionantes. La verdadera historia de por qué nace el prólogo es porque en uno de los cuentos, que tiene que ver, es el pozo viviente, del agua viviente que me ve, bueno, es un título complicado, que tiene su secreto, pero ese cuento está basado en una historia vinculada al texto bíblico, vinculada a la Torá. Una historia que conecta generaciones y problemas familiares. Vendría a ser como el nudo, si uno me pregunta de qué se trata este cuento, bueno, problemas familiares generacionales. Y me consultó Nora, que estudia, por suerte, conmigo y me amplía mis conocimientos, a pesar que yo doy las clases de la Torá con Nora y con muchos alumnos, yo voy aprendiendo más. En una de esas clases, a Nora se le prendió la lamparita con el cuento, y cuando me trajo el cuento, yo me quedé realmente asombrado. Yo reconozco que soy un lector voraz de muchos textos, y uno de los géneros que a mí más me gusta es el género de los cuentos, que a veces es considerado un género menor, y en realidad es muy difícil escribir un cuento, bueno, un cuento que a uno lo emocione, que le haga aprender, que le haga como links, conexiones neuronales con cosas que de entrada no se espera. Y cuando leí el cuento ese y le dije, ¿pero qué es esto? Me dijo que estaba escribiendo una serie de cuentos, y le dije, ya me mandas otro, y ya me mandas otro, y ya me mandas otro, y ya me mandas otro. Y cuando empecé a ver los cuentos, eh, realmente no es porque está ella ahí, pero claramente son cuentos que tienen un nivel literario enorme, pero no es solamente el nivel literario lo que uno puede juzgar, porque uno puede encontrar belleza literaria y un mensaje como más, no sé, por poner de algún modo, efímero. Pero a mí me llama la atención, Marcelo, mirá que yo también soy una voraz lectora y ando mucho en el mundo de los libros y escribo, o estoy empezando a escribir, podemos decir, pero es un prólogo detallado, profundo, erudito, sabio y sobre todo hiper detallado en cuanto a las citas de los cuentos de Nora. Te lo quiero agradecer porque creo también que hace a otra lectura del texto, que es un texto, ¿no? De migrantes, de mudanzas, de pariciones, ya sean biológicas o no, que son textos que no nos dejan indiferentes y no nos dejan pasar así nomás. No, y además yo quiero destacar otra cosa que es importante y que no es fácil de lograr. Cada cuento, si uno lo lee como corresponde, ¿no? Con detenimiento, y lo vuelve a releer, a veces que hace falta porque no son sencillos, me parece que también tienen, y se nota, y yo soy testigo de eso, una cuota importante de investigación previa, porque el modo que tiene de relatar, en donde todos los sentidos empiezan a participar y uno va a través de las palabras que engarza Nora, va oliendo los aromas que hay en, no sé, en una playa o en una vía de un tren, y va escuchando los sonidos y va imaginando las palabras que no conoce, porque también en cada cuento hay terminología de alguna geografía que para nosotros es extraña, ¿no? Puede ser palabras en árabe, algún texto en yiddish de subgrupos más, como más cerrados, a los cuales uno en general no tiene acceso, y eso demuestra no solo la capacidad de imaginación impresionante de Nora, sino una capacidad de investigación, que eso le da más valor a los cuentos, porque además del aprendizaje que uno va teniendo, el relato en sí, cada uno distinto del otro, lo que termina produciendo es una identificación con algún lugar, porque siempre
cuando leemos, nos leemos, ¿no? Nos leemos en sentido cada uno a uno mismo. Y cuando a mí por lo menos se me despiertan como decir, esquinas que a veces uno pensaba que las tenía inhabitadas, o sensaciones hasta corporales que producen algunos cuentos, es muy impresionante porque es como que a uno lo invitan a entrar dentro de una atmósfera como si fuera o el túnel del tiempo o no sé, es sensación de estar ahí, que es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr cambiar de tiempo, cambiar de geografía y estar como palpando lo que está sucediendo casi en primera persona. Entonces, no son muchos los cuentos que producen esto, y yo creo que quienes están aquí acompañando este momento, no dejen de saborear estos cuentos, porque realmente ayudan a parir, ayudan a parir. Nora, hasta ahí te veo calladita. ¿Qué nos decís de este asunto de las pariciones? Bueno, primero que muchas gracias a Adela y a todos ustedes y vos, Marcelo, qué bien, además veo ahí una amiga de Alemania, de Berlín, es maravilloso esto. Esto de las pariciones, este es un libro de mucho parir, digamos, de distintas maneras. Imaginémonos una chica musulmana que va a parir un hospital en Barcelona, no tiene el idioma ni familia que la acompañe porque justo se le ocurre parir en el primer día de Ramadán y además tiene el estigma de ser inmigrante. Imaginemos una mujer judía holandesa radicada en Sudáfrica que añora a su hijo único que vive en América. América es Estados Unidos. Eh, Después tenemos una persona que se pregunta si hay lugares donde volver, una chica que va a adoptar una niña a Nepal, ni siquiera puede comunicarse con ella en el idioma de la nena. Bueno, aquí hay 15 cuentos donde nadie está en su casa y todos los personajes, casi todos femeninos, no saben siquiera si existe un lugar donde volver. El acto mismo de parir creo que nos pone ante la mismísima situación de desarraigo. Creo que no hay algo tan intenso eh, para, para vivir el desarraigo como parir. Es una situación límite como el morir. Y cuando vas a parir en otro país, te das de cara con la cultura del lugar. Y bueno, cuando vas a París te encontrás con un extrañamiento indescriptible, bueno, que yo trato de describir justamente ese extrañamiento y encontrar analogías, homologías y afinidades a partir de temas similares, ¿no? Que tengan la misma tensión, porque no todo es parir bebés en este libro. Y bueno, este es mi trabajo. Aprovechar la pausita de Nora para agradecerles la posibilidad de estar un ratito, disculparme que me escapo, y decirles algo que me parece que también es interesante y que no necesariamente es conocido. Muchas palabras del castellano vienen del hebreo. A veces uno las busca en el diccionario etimológico y esos diccionarios suelen llegar para atrás hasta el latín o el griego, no mucho más. Pero hay muchas raíces hebreas que se cuelan después de siglos de estar dando vueltas por la tierra de Canaán o la tierra de Israel, se cuelan en Grecia o se cuelan en Roma y pasan a formar parte de de nuestro vocabulario. Una de ellas es parir. Esa palabra en sí misma se resume en el texto bíblico, al cual, bueno, por deformación profesional y vocacional yo siempre me remito. El texto bíblico, la primera consigna que se le da al ser humano es crecer y multiplicarse, ¿verdad? Ese crecer, en realidad, en hebreo es pru, urebu.
En realidad, fru, de ese PR, viene fructificar. Fru o fru es la misma, la P y la F, digamos, y es lingüísticamente, entonces, ese fru, esa consigna de dar fruto y multiplicarse, porque la mejor traducción sería, en vez de crecer y multiplicarse, fructificar y multiplicate, fructificar y multiplicate. Siempre el fruto es ese parir, de donde viene la palabra parir, de ese fruto, en hebreo, el fruto siempre es individual. Por eso en el fructificar se da la pertenencia a una identidad única. Y en el multiplicarse ya se le suma a eso único algo o más, entre comillas, popular, social. Los cuentos de Nora, en este libro fantástico, tienen esa habilidad. Cada uno es un fruto y cada uno se multiplica en sí mismo. Y uno tiene que lo lee como lector, va a encontrarse fructificando y multiplicándose, descubriendo culturas que no conoce, geografías hermosas en las que puede entrar sin moverse de su casa o donde esté leyendo, y este libro que desborda emociones y duele también, créanme que duele, las historias no son sencillas, los va a enamorar. Así que me alegro por eso, felicito a Nora, felicito a Adela y a todos los que organizan este tipo de Gracias, Marcelo. encuentros literarios. Les mando un beso y perdón que me escapó. Gracias. Muchas gracias, Chau, chau. Marcelo. Gracias. Chao. Le sigo contando a todos los que, a todo este grupo maravilloso que se ha formado hoy, que Nora viene de la rama de la publicidad, estudió comunicación social y para mí la publicidad y la literatura tienen una buena síntesis. La publicidad está presente, el recurso retórico está presente y el recurso de impacto está presente y el recurso de decirlo sintéticamente y a la primera está presente y también hay un destinatario previsto que no me deja. Hay gente que dice que escribe porque escribe y que no piensa en el otro. Yo qué sé, hay tantas formas de escribir como escritores, ¿no? Como personas, pero yo siempre estoy pensando en el otro. Yo, por supuesto que no sé quién me lee, pero sí yo me creo un interlocutor interno y siempre me digo sin convocarlo, ¿no? Que converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar con Dios un día. Yo no sé si espero hablar con Dios, pero sí las cosas que digo, las digo para ser leída, para ser querida y también para producir alguna pregunta en el otro. Si no hay preguntas, no hay literatura, ¿no? Si la literatura no nos cuestiona, no nos mueve, entonces, ¿para qué? Se escribe siempre hacia un otro. Nora, querida, ¿por qué este libro se llama Parir en tierra ajena? Cuando le puse el nombre al libro, pensé en una señora que trabajaba en mi casa que se llama María, que era colombiana. Yo vivía entonces en Venezuela, era una señora que vino de Palmira, ella cruzó la frontera clandestinamente, que también esta historia inspiró un cuento que no está en este libro porque tuvo la suerte de ganar un premio y no lo pude incluir aquí. Pero bueno, es la historia de las migrantes, de María, les digo, era una migrante, y en esa época cruzaban la trocha, el Camino Verde desde Colombia hasta Venezuela, ahora es al revés,
Y un día yo le pedí por favor que regara las plantas y María me dijo, no señora, usted no sabe que no se puede ni regar ni parir en tierra ajena. Eh, Pobre María, porque ella llegó embarazada, en la trocha fue abusada y tuvo el niño en Venezuela. Y me pregunto, esta frase siempre me acompañó, ¿no? Cuando yo volvía de algún paseo a mi casa de tránsito, aunque estaba a 18 años en un lugar, 10 años en otro, eh, pensaba, ¿qué pasa con las plantas? Como los hijos echan raíces. Y bueno, yo también como María parí en tierra ajena. Yo tuve mis dos hijos, uno en Ecuador, uno en Venezuela, y tengo un hijo, medio hijo, un hijo alemán. Entonces, entiendo que la circunstancia de María es una circunstancia también autobiográfica que se emparenta con mi vida. Norita querida, ¿te definirías como una, por ejemplo, mestiza cultural? Sí, yo creo que soy un híbrido, que soy una mulata cultural, sí. A ver, a mí me encanta estar ahora en Argentina. Yo le agradezco a la pandemia, le agradezco. Estoy bien acá, pero podría estar bien en cualquiera de los lugares donde he vivido, Mm, porque yo extraño esas cosas que construí en esos países. claro. Los vínculos, cada amigo nuevo cuando sos extranjero es un tesoro, es una bendición, es a la noche agradeces yo qué sé, al universo, un amigo nuevo. Ah, Y cuando aprendes la historia de ese lugar y el idioma, yo trabajaba en catalán y era una cosa de transpirar frío, ¿viste? Porque nunca podías expresarte. Sin embargo, yo tenía mucho miedo en Barcelona de que se me pierda la lengua madre, porque tengo la enfermedad del tono, tengo el pánico de que el tono narrativo se me pierda, que a mí el tono me desaparezca, que es lo que yo lo tengo al tono. A ah. ver, yo me vino el tono. Entonces, si ese tono en Barcelona con el catalán, a medida que más entraba el catalán en mi vida, se me iba un poco el argentino. Ah, Entonces, fue como una liberación también cuando llegué acá. Me encontré con una amiga que me esperaba y fue impresionante porque la sentí hablar argentino y sentí, ¡ay! El tono, va a estar acá. Pero ahora cuando sueño, yo sueño ah, también trocitos en catalán, porque ya no ah, tengo un argentino entero. Yo ya soy una mulata, tengo un híbrido. La escritura mía es una escritura de frontera, no como la mexicana, la chicana, ¿no? Pero sí es una literatura de borde, pero para estar en el borde, para estar en la frontera, yo como dice la Ansaldúa, he creado una zona de no lugar o de, mm, digamos, de una zona ahí neutra para que pueda sobrevivir esta es una literatura que se pregunta por todo, que es bueno, es mi temperamento, ¿no? ¿Por qué las mm, cosas son como son y no de otra manera? mm, No es una rebeldía, es un buscar el lado, esa es la publicidad, buscarle el lado oblicuo de las cosas. Eso lo aprendí y es por default, digamos. Yo trabajo siempre desde el cuerpo, ¿no? Y bueno, tengo muchos años de meditación, entonces cuando voy a escribir, siempre parto de alguna incomodidad en el cuerpo.
esa incomodidad me lleva a algún color, me lleva a alguna voz, me lleva, porque yo no soy una inspirada. Debo reconocer que a mí la musa me vino 2 o 3 veces en la vida, que estuve una vez encerrada en Barcelona como 10 días, que yo ya tenía miedo y no podía parar de escribir, que es una novela que yo estoy ahí hace mucho tiempo escribiendo, pero confieso que no, que yo tengo que provocar la escritura, ¿no? Y que es un trabajo, y que es un trabajo que duele, que cuesta. Entonces, pero a partir de la vivencia corporal, de alguna incomodidad, de algo, yo voy encontrando indicios, porque a mí me interesa, obviamente, llegar al inconsciente, llegar al alma, llegar a las palabras desnudas, llegar a las palabras esenciales, vaya pretensión, desnudar a las palabras. Entonces, yo encuentro que respirando voy llegando a algún lugar y de ahí salen los cuentos. Después, obviamente, que esas imágenes se entrecruzan, se entrelazan con vivencias, ¿no? Estos malestares del cuerpo tienen que ver con la escritura, Tienen que ver precisamente. con descifrar, descifrar, eh, digerir, porque una tiene como retazos, ¿no? De desecho, de cosa que no sirve. Pero a mí me gusta escarbar en la basura, Claro, digamos. los borradores de uno mismo, los scrap. Tengo el mal de Diógenes con la escritura y estoy ahí buscando y buscando y siempre aparece en el medio de de cosas para descartar, aparece una perla que a veces lamentablemente uno las deja pasar, ¿no? Claro, el cuerpo tiene que ver, Nora, porque algo me contaste alguna vez que usaste el cuerpo, ¿no? ¿Alguna vez hiciste algún deporte, alguna cosa? Y no digo más nada para que nos cuentes, para que le cuentes a esta audiencia hermosa. Bueno, yo tenía una mamá capricorniana. Entonces, hay que llegar a la otra orilla, siempre, siempre un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ella me contaba la historia del viejo y el mar, Hemingway, Sí. y cómo este hombre se iba desangrando y era esta lucha cuerpo a cuerpo. Yo era nadadora, eh, entonces, toda la vida era como que yo llevaba mi pez ahí atrás y que yo tenía que llegar al esquí, a la orilla. Y además tenía que nadar, tenía que ganar y me quería ahogar porque veía que cuando llegaba ya habían llegado tres antes. Este, pero para mí escribir, yo no sé, yo siento mucho gozo cuando escribo, pero también hay esto de llevar el pescado atrás, ¿viste? Acá ahí peleando, ¿no? ¿Vos sentís que hay indicios del cuerpo que te van llevando a la escritura, Nora? Sí, 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 yo creo que de un cuerpo a la corporeidad, digamos, como que hay que escucharse más que pensar. Escucharse quiere decir mm, ahondar en lo incómodo de tener paciencia y ver a dónde llegás con eso, ¿no? Es como, me cuesta mucho explicarlo, es la primera vez que lo voy a decir, pero sí a ver, yo tengo una hija que está por ahí y que ella estudiaba canto y ella se levantaba a la mañana y vocalizaba. Lo primero que ella en la cama hacía desde pequeña era vocalizar. Y si la voz sonaba clara, entonces, clara no quiere decir, tenía que sonar, me imagino, porque yo no le preguntaba, pero
lo hacía con la repetición. Entonces yo me imagino que era también su puerta de ingreso, ¿no? A todo lo otro. Ella tenía ese recurso de la música y yo tengo el recurso de la palabra, ¿no? Pero la palabra está incrustada en el cuerpo. La palabra no es la palabra de los otros. No. Yo trato de tener mucho cuidado con la palabra de los otros, porque, bueno, somos normativos, venimos de la academia, nos han violentado por todos lados con la crítica literaria y la historia de la literatura, y yo qué sé, y para escribir, bueno, podés tener presente a, qué sé yo, a Balzac, pero tenés que ir por donde te duele el cuerpo, porque si podés unir las dos cosas, sí. Exacto. Sí, inclusive hay citas muy interesantes. En el comienzo, un epígrafe general del libro, Nora dice, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en ver nuevos mundos, sino en tener nuevos ojos. Proust. Y después el primer cuento que leímos, que nos gustó tanto acá en el café, que ya te van a preguntar algo las chicas probablemente, hay otro, no solo el primer cuento, sino antes del prólogo inclusive, o sea, otro, otro epígrafe general está nada menos que en cabeza de Cristina Peri Rossi, ¿no? Esta escritora uruguaya de culto, que por ahí hacen a tus lecturas. Y Parir el Ramadán, precisamente, también, ¿no? Tiene un extracto de Femina Rías, que no la conocía, yo busqué, que es una escritora famosísima por esos lares, ¿no? Donde medio a donde este cuento nos lleva. Sí. Que dice, mira, es una mujer impura, en la prisión del flujo de su sangre, en el ciclo de los meses y los años, en el fuego de la ardiente lascivia, en pos de su deseo. ¿Qué pareciera esta decisión de esta chica? Así es. Esa decisión del personaje, que finalmente yo la hago optar por su deseo, cosa bastante improbable, ¿no? En una chica que viene del Punjab, de una familia pakistaní, pero me pareció que se merecía, porque nadie la acompaña a parir, los hombres porque no quieren tomar contacto con lo impuro, la madre porque tiene miedo, y bueno, ella pare con una vecina y se ve que la vecina se venga de esta familia. En ese final de Parir el Ramadán, nos desvenamos bastante la cabeza. Es un final como que me encanta, Nora, algo te adelanté, porque es como deshilachado y nos deja sin saber. Sí, sí. A ese personaje dije, lo voy a rescatar. Consideré que era un acto, que ella se merecía un acto heroico. Acá todas dicen, claro, se lo merecía. Pero Nora, bueno, esta transversalidad cultural que existe en tus cuentos, porque has vivido en distintos lugares, porque sí, además hay como un relato muy sentido y muy vívido que transmite desde lo más profundo vivencias de los personajes. Y esto es muy impresionante cómo lo logras, ¿no? sí, yo he vivido en muchos países y soy muy curiosa y pregunto como si fuera una criatura, lo cual a veces incomoda bastante. Pero yo tengo que entender, por ejemplo,
la historia de la chica esta, de la nena boliviana. Esta mujer, yo fui a cuidar una amiga enferma y la que la cuidaba era esta chica. Y me dijo, usted es escritora. Mi vida es para escribir un libro. ¿Qué? No fui a cuidar a mi amiga, solté el grabador ahí y estuve horas de horas hablando con esta mujer y, bueno, y después investigando, ¿no? Investigando el paisaje, porque yo viví en Ecuador, en el Ande, pero no sabía, yo no fui a Bolivia. Entonces, bueno, estuve con el Google Earth y estuve leyendo y mirando y caminando por ese lugar, le pregunté cómo se llamaba el pueblo y anduve ahí viajando como una enloquecida y caminando por el río y caminando por esos lugares, ¿no? Digamos, cuando vos conoces un lugar, podés hacer una extrapolación, no sé, con otros lugares que tienen que ver. El Ande siempre es el Ande venezolano, el Ande ecuatoriano, el Ande colombiano, que sí conozco, es lo mismo. ¿Cómo sentís que pertenecer a un pueblo como el ruso, ¿no? Como el Tan, judío. tan interesante, o el judío, tienen algo que ver con lo que vos sos hoy o lo que vos escribís? Sí, tiene que ver con la migrancia y tiene que ver con que en mi casa me dijeron que desde Babilonia estamos dando vuelta por el mundo. Tiene que ver con mis abuelos que migraron, tiene que ver con el desarraigo que siempre se respiró en mi familia, tiene que ver yo creo que en mi caso yo he seguido reproduciendo un modelo de rancia que no lo inventé yo, ¿no? Aunque, bueno, yo tuve que salir del país, elegirme en la época, antes que empezaran los militares, porque no quería vivir en esa atmósfera. Yo elegirme. Una amiga en Barcelona me dijo que nadie era del lugar donde vivía. Ella me decía, ¿tú qué te crees que? Porque a mí por ahí me agarraban los muermos estos de la extranjeridad. Y ella me dijo, ¿tú te crees que yo no me siento expulsada de mi propio país, que no me siento ajena, que cada dos por tres? Lo que pasa es que tú no percibes el malestar porque estás tan fascinada con, con lo que te está dando el primer mundo. Claro, imagínate tú, era la posibilidad de hacer 200.000 cursos, ir a 200.000 congresos, hacer todo lo que yo había querido hacer, ¿no? Isabela, ahí que está con la manito levantada. Ahora es mi mamá y bueno, por supuesto que yo le he visto escribir ahora, pero antes y cuando era niña, y la Nora se pasó la vida escribiendo. Y yo, esa era mi pregunta, que más que una pregunta es como un compartir algo que es como una gran confianza, y más que una confianza es como una especie de fe en la escritura, algo que por momentos tuvo una devolución, un reconocimiento, un éxito, una repercusión muy positiva, y por momentos fue algo que externamente quizás no tenía una repercusión tan notoria, pero había una confianza y una disciplina muy fuerte en esa escritura, y de eso es lo que me gustaría que hables, mami, porque ahora es un momento de mucho brillo y de mucha hermosura, pero también hay un sostener algo a lo largo de la vida entera, que no solo es escribir, es leer, es reflexionar, es charlar de esto, es hacer clases, o sea, es un arte tejido a lo largo de la vida entera. Sí, bueno, la escritura, un amigo una vez me dijo que él era un gran músico y un musicólogo, y él dijo que él había tenido buenos momentos, malos momentos, y que él siempre se había subido a la música, como fuere, que a veces entraba por la ventana y a veces entraba por la puerta grande y a veces entraba por la chimenea.
nunca hice otra cosa que tener que ver con la escritura, con la lectura, y creo que eso es una bendición. Y cuando uno hace siempre lo mismo, no es que estás buscando después eso. Siempre llega lo mismo, es como una vocación de continuidad, ¿no? ¿Qué dirías que buscas con tu escritura, Nora? Mira, yo creo que de fondo hay un horror mundi, ¿no? Hay una cosa como que yo me pregunto cada día, bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue este mundo, no? Y yo creo que mis preguntas van por ahí, no sé si te respondo. Mis Es cuentos así. duelen porque a mí me duele esto que yo veo, la historia de Asma me duele. Isabela nos puso, quizá las chicas que están acá no saben que Asma existía, que era una vecina. Existía una parte de Asma, no toda la Asma del relato. Pasa también que cuando uno escribe, toma algo, pero los personajes toman vuelo en la cabeza de uno y en el papel y dejan de ser esos que nosotros conocimos. Claro. ¿Qué se viene, Nora? ¿Estás escribiendo algo ahora? Sí, Ya que bueno, ese es el pescado que tengo atrás ahí, que lo vengo trayendo. Estoy haciendo una novela hace muchos años. Yo hice un taller de escritura con la Lolita Bosch en Barcelona y 2 días más tarde que me escribí, mi mamá, sin que ella supiera que yo me había apuntado en un taller, me mandó la historia de la familia en 10 páginas. Y yo sentí que tenía que tomar esto, que tenía que hacerme cargo de esto. Y en eso estoy, es una historia que comienza en Rusia y en Odessa, porque bueno, en ese momento era Rusia, pero después fue Ucrania, y termina en Buenos Aires. Tengo que editar esa novela que tiene 270 páginas y yo quiero que termine siendo una novela, porque creo que tiene más de lo que le sobra que de lo que hay. Pero bueno, sigo con el desarraigo, el tema es el desarraigo, eh, peleando para que no sea costumbrista, peleando para que sea literaria. Tiene partes que me enamoran y otras que no sé ni cómo resolver, pero ya no quiero más tomar clase. Allá voy, allá voy. Dana, ¿vos habías abierto el micrófono para algo? Dana, es una genia total, yo la admiro mucho, tiene una revista, está en el mundo de las letras desde hace mucho y ahora me parece que está colaborando con Hugo Benjamín por ahí, algo escuché. Para saludar primero a todas, muchas gracias por la invitación. Estoy de lectora, en realidad me encanta escucharlas. Trabajar profesionalmente de lectora te saca un poco de esta cuestión de lectura de ustedes tan pasional, porque en realidad nuestro trabajo es sacar la pasión de la lectura. Entonces, escuchar la pasión con la que leyeron y comentaron, hicieron preguntas, a mí me enriquece mucho, primero. Entonces, quería agradecerles la invitación. Estoy como parte de Hugo Benjamín, para nosotros es un placer, para la editorial es un placer el libro de Nora, así que estoy acá de soporte, más que nada de aguantar el libro que me parece que tiene mucho para hablar y es lo que estoy escuchando. Me encanta, ya tomé nota, hice apuntes, así que solo quería darle las gracias a todas por eso. No, Ay, y gracias a gracias. vos, Dana, por estar ahí. Y ahí le cedo la palabra a Nora, que seguro te va a agradecer también. Sí, bueno, yo estoy eternamente agradecida a la editorial y me alegro muchísimo
que vos estás, no te conozco más que virtualmente, pero te sigo hace bastantes años. Hace Y mucho, sí, estoy hace mucho en esto, por eso también para mí es un placer salir de la parte profesional para escuchar a las lectoras así tan lindas. Me gustó mucho lo que dijeron del libro, así que está muy bueno. Nora, realmente un placer escucharte. La literatura te da estos regalos enormes de la vida, como encontrarse con vos, que es uno ahí en el verano cuando hablamos y salís corriendo a comprar tu libro. Quiero agradecerte, agradecerles a todas y cada una y cada uno de los que está acá, porque había algún varón en algún momento y no lo quiero dejar afuera, si no va a decir, Dios mío. Agradecerte, Nora, mandarte un abrazo fuerte y decirte que acá en Café Literario Adela está siempre invitada. Ay, chicas, me encantó. La verdad que les agradezco a todas. Regalamos un aplauso. Así que nada, acá propone regalar un aplauso